Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya es la hora. Y vamos a abrir nuestros escenarios, primeramente, para entonar una alabanza y después una oración. $205, por favor. 205. Lluvias de gracia. $205, ¿ok? Vamos a entonarlo. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré, dones que dan fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Vamos a ir a palabras de oración, hermanos. Oremos. Nuestro buen Padre, gracias le damos por esta hermosa mañana que usted nos ha permitido. Gracias porque nos ha dado usted el descanso apropiado para nuestros cuerpos. Y ahora, Señor, que estamos en este primer día de la semana reunidos como tu iglesia, estamos gozosos, alegres, estamos felices, Padre, por haber venido a este lugar para alabar, glorificar y ensalzar su santo y precioso nombre. Queremos pedirle que se quede con nosotros en este día, que todo lo que se vaya a hacer sea de acuerdo a tu palabra y que sea de acuerdo, Señor, a como usted lo merece, eterno Padre. Queremos pedirle que también sea con cada uno de nosotros en esta hora, despeje nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier pensamiento que podamos traer para enfocarnos en tu palabra y que esta palabra, Señor, no se la lleve el viento, sino que la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir y darla a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Bendiga a aquellos hermanos que posiblemente aún han de venir en camino. Que usted, Padre, apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar a este lugar, para que así mismo tengamos este compañerismo, como tu palabra lo dice, Señor, y glorificar tu santo nombre. Quédese con nosotros, sea el invitado de honor en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre eterno. Y donde quiera que vayamos, vaya usted con nosotros y en especial sea el invitado de honor en este lugar, Señor. Gracias te damos por todo y te lo suplicamos en el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar entonces otra alabanza más, hermanos. $195. 195. $195. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida
eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Iré a morar a los que aquí dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Vamos entonces ahora a entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios, la cual los invito a que abramos las Biblias, hermanos, por favor, a la segunda carta a los Reyes. La segunda carta a los Reyes. Capítulo 5, versículos del 9 al 14. Y estamos viendo, hermanos, que el tema sentimientos humanos y la verdad. ¿Lo puedo hacer bilingüe, hermanos? ¿Sí? ¿Está bien si lo hago bilingüe? ¿No hay problema? No hay problema. Okay. So we've been studying from last week about the feelings of the human's feelings and the truth. And tonight, this morning, we're going to continue with our lesson on it. Y esta mañana, hermanos, habíamos estudiado concerniente a sentimientos humanos y la verdad, ¿verdad? Y muchas de las veces, hermanos, ¿qué sucede cuando nos dicen algo que es verdadero, hermano? So how do we feel when somebody tells us the truth? Segunda carta a los Reyes 5, 9 al 14. Second Kings chapter 5 verses 9 through 14. ¿Cómo se siente usted, mi hermano, mi hermana? How do you feel really when somebody tells you the truth? Not very good. Not very good, no muy bien. Dependiendo. Ofendido, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros nos guiamos más, ¿por qué? Por nuestros sentimientos, porque somos humanos. Many times we go through by the feelings, because we're human. But when somebody tells us the truth, pero cuando alguien nos dice a nosotros la verdad, muchas de las veces nos hace incómodos, hermanos. ¿Por qué nos hará incómodos? Why do we feel uncomfortable when somebody tells us the truth? Muchas veces porque no estamos haciendo algo bien. Because sometimes we're not doing the right thing, ¿verdad? Entonces, if I'm not doing the right thing, si yo no estoy haciendo lo correcto, entonces la verdad me va a incomodar. The truth is going to make me uncomfortable, ¿sí? Y esto, hermanos, era lo que estaba pasando con Amán. ¿Se acuerda de la lepra que él tenía? Remember the leprosy that this soldier had? Naaman? ¿Sí? Quería él ser sanado al instante. He wanted to be healed instantly, de volada. Pero le dijeron lo que tenía que hacer y no le gustó.
And they told him what to do, but he was feel uncomfortable. Dijo, ¿cómo puede ser que me están mandando a que me sumerja en este río si hay ríos mejores? And Naaman said, why are they sending me to this river when there are more and better rivers around? Why do I have to go here? So ahí empezó el problema, hermanos, con Naamán. So the problem was there. He was going through humans' feelings only. Él se estaba guiando, hermanos, solamente por los sentimientos humanos, hermanos. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando, last week we were talking about, no puedo estar equivocado. I cannot be wrong. When I feel so good. Cuando yo me siento muy bien. ¿Sí? Y dijimos, hermanos, que los sentimientos se han convertido en el Dios de muchos. And we talk about that the feelings had been converting their God to many people. Hablamos, hermanos, de varios ejemplos de la palabra de nuestro Dios. We spoke about a lot of examples that were going through the same issue, que estaban yendo por el mismo camino, hermanos. Dijimos Eva y el fruto prohibido. We talk about Eve and the prohibited fruit. She said it was good. Ella lo miró que estaba rico, delicioso, pero se fue ¿por qué, hermanos? Por los sentimientos, porque miró que era agradable, que era bueno. She saw it was good, but she disobeyed God. Pero ella desobedeció a Dios. So le dijeron la verdad, hermanos, y cómo se sintió Eva. When they told her the truth to Eve, how did she feel now? ¿Cómo se sintió ella ahora? Cuando la mujer de Lot, hermanos, que le dijeron, solamente no volteen atrás y saca a tu familia, Lot. Vemos a la esposa de Lot, hermanos, que las palabras le entró por un lado y le salieron por el otro. ¿Sí? We saw the Lot's wife because her heart was there. Her feelings were there on that city. Los sentimientos, hermanos, de la mujer de Lot estaban en esa ciudad pecaminosa. On that sin city. And we know the rest. Y ya sabemos lo que sucedió, hermanos. She was turned on a salt statue. Or a statue of salt. Ella fue convertida, hermanos, en una estatua de sal. Podemos ver, hermanos, también lo que le sucedió a Abiú y a Nadab, los hijos de Aarón. We also saw what happened to the sons of Aaron. ¿Se acuerdan? ¿Qué ofrecieron ellos? Ellos ofrecieron algo que Dios no les había dicho. They had offered God something that he had not prohibited. Pero ellos se fueron otra vez. ¿Se fueron con qué? Con el sentimiento. They went through the feeling. Oh, esto es mejor. This is better. Y yo creo que Dios le va a agradar. And I know God is going to be pleased of it. Hermanos, cuando Dios pide algo, hermanos, y nosotros hacemos lo contrario, no vaya a pensar que Dios va a estar contento. Y que no va a haber consecuencias. So when God is asking you to do something, don't do the opposite, because God is not going to be a good God, because He had asked you to do something, and we're doing the opposite. Entonces, la consecuencia de ellos fue la muerte. So the consequence of them was death. Okay? ¿Cuál fue el problema, hermanos, de todos estos? What was the problem from all of this? Esto es, solamente estoy dando un repaso a lo que vimos la semana pasada. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el problema de todos? What was the problem from all of them? Sus sentimientos. Their feelings. Sus sentimientos, hermanos. ¿Sí? El obedecer a Dios, hermanos, y dar honra a su nombre en lugar de sus propios sentimientos. Hicieron lo contrario. ¿Sí? En vez de darle la honra y la gloria, como estoy diciendo, hermano, instead of giving God the honor and the glory, they didn't. They went through their feelings. So lo que pasó, hermanos, es que ellos no siguieron la regla divina. They didn't follow the golden rule from God.
La regla de todos estos, hermanos, fue simplemente sentimientos equivocados. And the rule for all of them were the wrong feelings. Y la otra es, hermanos, la regla de Dios. And the other thing is the God's rule. ¿Y cuál es esa regla de Dios, hermanos? La semana pasada se los dije. ¿Cuál fue la regla de Dios? Ya los puse a pensar, ¿verdad? La regla de Dios era, hermanos, la verdad. Truth. That is God's rule. Fíjense, hermanos, vamos voy a dar 3 pasajes bíblicos que los vimos la semana pasada. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículos 31 al 32? Vamos a ver la palabra de nuestro Dios, a ver qué nos dice aquí. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Recuerden, es clase bíblica. Pueden participar, pueden leer, pueden comentar. Permanecer en la verdad, vamos a conocerla. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. John chapter 8, verses 31 and 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Esta era la regla, hermanos. Que para poder permanecer verdaderamente o ser verdaderamente sus discípulos, nosotros teníamos que mantenerse, o tendrían ellos que mantener ¿en qué? Versículo 31 lo dice. En la verdad. En la verdad. Y dijimos, hermanos, y que dice la palabra, y la verdad os hará libres. And the truth will make you free. Y esto es, hermanos, ahora fíjense el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que estamos hablando, hermanos. What are we talking about? Colosenses 3:17. Colossians chapter 3, verse 17. Colosenses capítulo 3 y verso 17. ¿Qué dice aquí, hermanos? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? So what the word of God is telling us? Como encomienda a lo que vas a hacer en el nombre de él. Que todo lo que tú vayas a hacer sea en el nombre del Señor. Siempre dándole gracias. Y dando gracias, hermanos. ¿Sí? Y esto, hermanos, viene siendo también, aunque nos digan la verdad, hagámoslo. ¿Sí? Porque es para el Señor y es para nuestro bienestar. Because it's for the Lord and it's for our own good. Y Santiago 1:25. Santiago 1:25. James chapter 1 verse 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Se fija, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? So what the word of God is telling us? Permanecer en la perfecta ley. Y hacer Permanecer en la perfecta ley, número 1, hermanos. Y si permanecemos en la perfecta ley, we persevere on the perfect law, what's going to happen? ¿Qué va a pasar, hermanos? Ella misma nos va a dar ¿qué? Libertad, hermanos. That is going to give us freedom. Entonces, pero dice, pero persevera, ¿cómo? ¿Cómo debemos de perseverar, hermanos? So how can we persevere? Ahí mismo dice, no siendo oidor olvidadizo, que no se nos olvide y que lo hagamos, ¿sí? Ahora dice, hermanos,
y este será bienaventurado. ¿Verdad? Y si lo vamos a hacer, hagámoslo porque vamos a hacer bendición, vamos a ser bendecidos. Pero tenemos que obedecer y seguir la regla de nuestro Dios. ¿Sí o no? La obediencia. La obediencia. So, este era el breve repaso, hermanos, que estuvimos viendo la semana pasada. So, this is a quick review from last week. So, esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes este otro punto que se llama lo vano en usar los sentimientos como regla para nuestras acciones, hermanos. Lo vano en usar los sentimientos como regla para nuestras acciones. ¿Sí? The vain have to use the feelings as a rule for our own actions. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos. Bienvenidos, pasen, hermanos. Fíjense, hermanos. Los sentimientos de muchos es acercarse a Dios y a la Biblia. The feelings of many of us is to draw closer to God in His Word y su palabra, ¿sí? Y andar por vista y no por fe, and to walk by sight and not by faith. El apóstol Pablo, hermanos, lo enseña y lo dice. The Apostle Paul says en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Por fe andamos y no por vista, hermanos. Fíjense. Y los sentimientos del ser humano, ¿cómo es? Tiene que ver. ¿Mande? Por vista, Tiene que ver. Ellos se van o se basan o se guían solamente por vista. And many of people, they just go through what they see, not by faith. Como dijo el Tomás, hasta que no meta mi dedo dentro de su llaga, voy a creer que... Y tenemos ese ejemplo, hermano, de Tomás, y de ahí agarramos nosotros ese dicho, hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, el Señor está aquí. Pero, ¿cómo? Yo no lo estoy viendo. ¿Sí? Si usted fuera en esa época, hermanos, Tomás, ¿a poco no sería como él? No seríamos como él, más bien hay que incluirme yo también. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy viéndolo y él se estaba guiando solamente por la vista. He was only following through his sight, but he wasn't seeing through spiritually. Pero no lo estaba viendo, hermanos, con ojos espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace nuestra fe, hermanos, poder ver más allá, pero espiritualmente, no carnalmente. ¿Sí? Porque la fe es ¿qué, hermanos? ¿Qué es la fe? Hermana, ¿se acuerda qué es la fe? Es pues la fe, la certeza por los que se espera y la Convicción de lo que no se ve. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Nosotros a quién estamos esperando? A nuestro Salvador. Amén. Que venga por segunda ocasión. We are waiting and seeking for our Lord. Pero esa es ¿qué? Esa es nuestra fe. Porque no estamos viendo, because we're not seeing, but we believe. Nosotros creemos, hermanos. Y esa es nuestra fe. Como viendo el invisible y a lo mejor ¿Sí? hasta estamos más, ¿qué palabra decir? Mejor o más difícil que Tomás, porque a Tomás le dijeron aquí anda. Uh-huh. Y lo podía ver y nosotros no, o sea, no hay manera. No lo sentimos. Sí. Uh-huh. Y confiamos, ¿verdad? Que como dicen, cuando hay prueba, a veces puede sentirse uno solo por el mismo peso de la prueba, uh-huh. Y no significa que esté solo.
porque Dios está ahí. Lo que dicen que es como el maestro cuando hay examen, aunque él sepa las respuestas, ya no te va a explicar, porque ahora quiere ver cómo vas a responder tú, Sí. cómo vas a pasar esa prueba. Y ahí está, o sea, que uno diga, bueno, ¿qué me dejaste? Ya no estás aquí, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no? Porque está viendo qué vas a hacer. Sí. Así es, hermanos. Así es. Fíjense, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba hablando aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, esta es una manera, hermanos, muy carnal en acercarse a Dios, hermanos. This is a very fleshy way about drawing closer to God, ya que estamos dejando que nuestros sentimientos actúen. Because now our feelings, you're letting your feelings to be acting en lugar de nuestra fe, instead of our faith. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? So what we can do? ¿Qué podemos hacer nosotros con ello? ¿Andamos carnalmente? O como dijo Pablo, ¿por fe andamos y no por vista? ¿O preferimos andar por vista en vez de por fe? ¿Sí me explico? So how do you feel? Are you walking by faith or are you just walking by your feelings? ¿Sí? Los sentimientos, hermanos, muchas de las veces los sentimientos son engañosos, hermanos. Los engaños. ¿Sí o no? Sí. Son engañosos. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es engañoso. And the word of God is telling us, you cannot count with it. Fíjense, en la palabra, ahí en el libro de los Hechos, on the book of Acts, Hechos capítulo 26, hermanos. Hechos capítulo 26. Versículo 9. Hechos 26, 9. Acts chapter 26, verse 9. Hechos capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Okay. Fíjense, hermanos. Fíjense, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿A quién va dirigida esta carta, hermanos? ¿A quién? A la iglesia, hermanos. So this letter was written to the church by Paul. And Paul was saying, y Pablo estaba diciendo, hermanos, que él, ¿qué había hecho? En el 10 escribe lo que hizo. ¿Qué había hecho el apóstol Pablo? ¿O qué dijo Pablo aquí primeramente? Ahorita vamos a entrar en el versículo 10. Dice que creía que estaba haciendo lo correcto. Él pensó, hermanos, él pensó que estaba haciendo lo correcto. He thought he was doing good, the right thing. Pero ¿qué dice? Pero se fue ¿cómo, hermanos? Únicamente contra el nombre de Jesús. Se guió, en otras palabras, tal vez con los sentimientos, hermanos. Y actuó y accionó en ello. So, ¿qué dice el versículo 10, hermanos? Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voz. Fíjense, hermanos, cómo fue el apóstol Pablo. Can you see the way he was? ¿Puede ver el sentimiento que tenía ahí el apóstol Pablo, hermanos? Porque andaba como, no por fe, pero andaba como, hermano, Sirviéndole al hombre. sirviendo al hombre. Pero dijimos acá, hermanos, que andaba. Yo creo que andaba, si el tema de sentimientos humanos y la verdad, pues andaba fuera de la verdad. Estaba fuera de la verdad, hermanos.
Pero él estaba, hermanos, dijimos en la segunda carta de los Corintios 5:7, andar por fe y no por vista. Y en este caso, Pablo, hermanos, andaba ¿cómo? ¿Por fe o por vista? Andaba por vista. Él está contando, hermanos, la historia de él, de cómo él era. And he was telling his story, the way he was. Como andaba antes, hasta que Sí. conoció la verdad, él se hizo Sí. libre. Exactamente, hermanos. Hasta que él conoció que estaba en el camino equivocado. ¿Se acuerda? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, nos dice la historia cuando iba rumbo a Damasco. ¿A qué iba, hermanos? A perseguir más cristianos, para matarlos, etcétera. ¿Sí? Y Pablo, hermanos, dice la historia de él, que oyó la voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Se fija? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 5, 6, en adelante, vemos la historia. So he was trying to see, who are you? Because he was going through only the flesh instead of spiritually. Porque era carnal, hermanos, en vez de espiritual en ese tiempo. Y aquí en Hechos 26, 9 y 10, está contando su historia, hermanos, de cómo era él antes de venir o rendir su vida a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los sentimientos, hermanos, ¿son engañosos o no? Ya, son engañosos, hermanos. Están haciendo creer, hermanos, a los hombres que todo está bien, cuando en verdad no lo es. Many are telling people that everything will be fine, when the truth is, it is not. Impiden, hermanos, que hagamos bien. They're prohibiting us to do good. Nos prohíben, hermanos, hacer lo bueno. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado, hermanos. Es pecado. Fíjense, Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago 1, versículos 19 y 20, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se fija entonces, hermanos, qué nos está diciendo aquí la palabra? So can you see clearly what the word of God is telling us? ¿Qué dice, hermanos? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que debe de ser tres cosas, hermanos. Three things that men are supposed to be doing. Número 1. Pronto para escuchar. Pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para hablar. Tres cosas. Y para enojarse también. ¿Y qué más? Para airarse. Y tardo para airarse. ¿Verdad? En otras palabras, lo que nos está tratando de decir, presta atención a lo que están hablando o lo que estás escuchando. Pero ¿sabes qué? No te apresures al hablar luego, sino medita o piensa, ¿sí? Medita o piensa antes de hablar, antes de actuar. Pero también dice que te tardes, ¿para qué? Para enojarte, ¿verdad? Si no te puedes enojar, o si te vas a enojar, mejor, dicen por ahí, hermanos, que calladitos nos miramos más bonitos, ¿verdad? No hablemos, no nos enojemos, porque el que va a salir afectado, ¿quién es, hermanos? Uno mismo, hermanos. Our own, by ourselves. ¿Sí? Por eso está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que trates de impedir, for you to try to prohibit all these things. Y verás lo que Dios puede hacer
y las grandes bendiciones que Dios puedes recibir de Dios cuando tú te retractes de todo esto. ¿Sí? Impide, hermanos, una santa y positiva conducta. It prohibits you from a sane and positive conduct. Bien harían, hermanos, los hombres en tener sus sentimientos bajo control absoluto. ¿Sí? Bajo control absoluto, hermanos. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que los cristianos no vivimos bajo nuestros sentimientos. The Word of God is telling us that we as Christians, we do not belong or go through our feelings. ¿Sí? Sino bajo una seguridad absoluta de la verdad. But we go through an absolute truth, which is God's Word, que es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando sabemos que estamos en la verdad, when we know that we're on the truth, ¿sí? Y actuamos según la verdad, debemos de hacerlo. We should do it if we're Christians. El mundo no conoce esto, hermanos. The world doesn't know this. Porque el mundo no le interesa. Y si le hablas de la verdad, muchas de las veces, ¿qué dice la gente? If you try to talk to a person telling the truth, what do he say or she says? ¿Qué es lo que dice él o ella? Esa es tu opinión. Yo tengo mi propia opinión. Yo tengo mi propia verdad. ¿Sí? Es lo que dice mucha gente. Pero un cristiano, hermanos, cuando usted le habla con la verdad y habla la verdad, hermanos, ¿cómo la va a recibir? Con gozo, hermanos. Con alegría. Porque le estás diciendo la verdad. Y vuelvo a recalcar, hermanos. La palabra de Dios dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermanos. And you will see the truth and the truth will make you free. Fíjense, hermanos. Cuando nosotros actuamos, hermanos, y entramos en este punto de estar diciendo la verdad, hermanos, podemos encontrar, hermanos, gozo en nuestra salvación. We can find joy in our salvation. Hechos capítulo 8, versículo 39. Acts chapter 8, verse 39. Dice ahí el libro de los Hechos, hermanos. 8:39. Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, no les dio más y siguió gozoso su camino. Entonces, hermanos, fíjense, el eunuco no conocía la palabra de Dios. Pero estuvo estudiando, estuvo leyendo concerniente al profeta Isaías. This man didn't know about the word of God. But he was reading. But he couldn't understand the Bible. So somebody has to teach him. So alguien, hermanos, tuvo que hablarle y le tuvo que decir la verdad. Y ese fue un siervo de Dios. And this was a servant of God. Que fue y le habló la verdad, hermanos. That he went and talked about truth. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice que esta persona entendió el mensaje. And it says that this person understood the message. Entonces, si uno entiende la verdad, hermanos, cuando se le haya dicho, ¿la va a obedecer, sí o no? La va a obedecer. So once we can tell the truth to somebody about the word of God, he's going to understand it. Y si la entiende, dice que en ese instante encontró ¿qué cosa? Salvación. That he found salvation. Y entonces, hermanos, dice aquí que él fue bautizado, that he was baptized for the remission of his sins, que fue bautizado para la remisión de sus pecados, pero dice que encontró gozo, hermanos, that he found joy on his salvation, en su salvación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos encontrado ello?
el gozo. Cuando hemos rendido nuestras vidas a nuestro Dios. Cuando hemos obedecido el mandato de Dios, hermanos. Y cuando hemos obedecido su palabra. How many of us believe this? ¿Cuántos de nosotros creen esto, hermanos? Pero también, hermanos, cuando se nos ha dicho la verdad y actuamos según la verdad, hermanos, también hay en nosotros motivos dignos para actuar, hermanos. Salmos capítulo 51, versículos 12 y 13. Psalm chapter 51, verses 12 and 13. Salmo 51, versículos 12 y versículo 13. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble lo sustentes. Entonces enseñaré a los transgresores perdón, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense, hermanos. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Who's talking here? David está hablando, hermanos. Y primeramente, ¿qué dice David? Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, hermanos. Bring me back the joy of your salvation. Pero dice también que le dé un ¿qué? Un espíritu, hermanos, noble. A humble spirit for him. Pero luego dice la razón por la cual. And then he's telling you the reason why. Bueno, dice el versículo 13, hermanos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. En otras palabras, ahora yo voy a enseñarles los sentimientos o voy a enseñarles la verdad. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? ¿A sentimientos o la verdad? La verdad. Y los transgresores se convertirán a ti, pues para que se conviertan a Dios tiene que ser con la verdad. Sí, exactamente, hermanos. Entonces, David estaba dispuesto a enseñarles la verdad a aquellas personas para que ellos anduvieran en la verdad. Antes de venir a los pies de Jesucristo, nosotros, hermanos, before we came before God, tuvimos nosotros que alguien tuvo que enseñarnos a nosotros la verdad, ¿sí o no? Sí, alguien nos tuvo que enseñar la verdad. Entonces, y si esa persona nos enseñó la verdad, if that person teaches the truth, entonces, ¿qué tengo que hacer yo también, hermanos? So, what do I have to do now? If somebody teaches the truth, si alguien nos enseñó la verdad, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñar la verdad, compartir la verdad, hermanos, para que vengan al conocimiento de la verdad y para que sean libres, hermanos, para que sean libres. Y estos son motivos, hermanos, dignos para actuar nosotros. ¿Sí? ¿Está quedando claro esto, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, hermanos. Los sentimientos, hermanos, no es la norma por la cual vamos a decidir si una cosa es correcta o equivocada. ¿Sí? The feelings is not a rule for which we have to decide what is right and what is wrong. La palabra de Dios, hermanos, nos lo va a decir. The word of God is going to tell us. La palabra de Dios nos la va a decir, hermanos. Juan 17:17, ¿qué dice? John chapter 17, verse 11. 17, perdón. 17 de Juan, hermanos. ¿Qué dice? Y creo que esa ya se las había dado de hace mucho tiempo de memoria. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjense, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Sanctify in the truth. Your word is truth. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 17:11? Acts chapter 17, verse 11. Que los de Berea, hermanos, ¿qué eran? Los nobles. Más nobles que ni los de Tesalónica. ¿Por qué razón, hermanos?
Porque se acordaban solamente de vez en cuando, hermanos, a escudriñar la palabra de Dios. Hechos 17:11. Sí. Acts 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se fijan, hermanos? Todos los días escudriñaban la palabra de Dios ellos. Every single day they were looking in the Word of God to see if everything was true. Si es autorizada por la Biblia, hermanos, entonces es correcto. If it's authorized by the Bible through the Word of God, then it's right. Si no es autorizada, entonces es errada, es pecado. But if it's not authorized through the Word of God, it's a sin, hermanos. It's a sin. Es pecado, hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? ¿Qué tengo que hacer yo? Escudriñe todos los días las escrituras. Uno. Como dijo Santiago, ¿no? Pues, ¿qué? Mira atentamente en la perfecta ley de libertad, persevera en ella y se hace de otra. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender nosotros de este punto? So what can we learn from this second point? Hablar con la verdad. Hablar siempre con la verdad, hermanos. Let's talk always with truth. Es equivocadamente, hermanos, usar nuestros sentimientos en contra de la verdad. Porque dijimos, nos guiamos más por nuestros sentimientos que verdaderamente por la verdad. We go more by our feelings instead of our truth. Los sentimientos, dijimos, hermanos, son engañosos. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que nosotros no vivimos bajo nuestros sentimientos. And the Word of God, we saw that the Word of God is telling us that we're not under the feelings. Pero andamos, hermanos, bajo la seguridad absoluta de la verdad. Pero guiándonos siempre a través de la verdad, que es su palabra, hermanos, which is His word. So, la pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con ella? What are we going to do with it? Cuando tenemos mucho coraje. Y eso, bueno, si me está pasando a mí, no puedo acercar a Dios. Pero aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que en todo momento, ¿sí? No seguir por los sentimientos. Hablando espiritualmente, hablando de la palabra de nuestro Dios. Sé que muchas de las veces no queremos escuchar la verdad. ¿Sí? Pero queremos ser libres o no queremos ser libres. Y la única forma es cuando escuchamos la verdad que viene de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Que Dios nos ayude y nos bendiga siempre, hermanos. Está el canto que estamos ensayando para la grabación. Habla de las injusticias que vivió Jesús, de haber sido escupido, de haber sido golpeado, de haber sido maltratado y blasfemado, y pone muchos ejemplos, cosas crueles que vivió. Y la parte bonita, ¿verdad?, es que dice, pudo llamar a 10,000 ángeles, destruirnos y salvarse él. O sea, con el poder que tiene Jesús, con el poder que tiene el Padre, y no lo hizo. ¿Y por qué fue? Pues por amor. Y Pablo, cuando él se presenta a sí mismo
dice, bueno, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y luego habla de la estatura del varón perfecto, se refiere a Jesús. ¿Por qué digo estos ejemplos? Pues porque en la Biblia los ejemplos para los que predican prosperidad, para los que predican que no, el cristiano tiene por qué sufrir porque Dios choca con la realidad del verdadero cristiano, choca con la realidad del verdadero seguidor de Jesús. Porque vamos a ser perseguidos a causa de la fe. Vamos a ser burlados. Vamos a ser incluso excluidos. Ahí viene el hermanito o la hermanita. Entonces, también no pasa nada. Pero mantenerse uno en las cosas de Dios, y no porque eres perfecto, porque yo no soy perfecta, soy muy imperfecta. Y Pablo mismo, ¿verdad? Que es uno de los grandes que escribió la palabra, él mismo dice, y no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que olvido lo que está atrás y prosigo lo que está adelante. Y una cosa hago, dice él. Entonces, así nosotros cada día, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber dolor. Incluso a veces el mismo dolor es dentro de los mismos. Venía platicando con Laura hace unos días que andábamos juntas para Ozona. O sea, ¿cómo es el diablo tan astuto que, te acuerdas, Laura, que pesca a los matrimonios, a los predicadores, que pesca a los hermanos que están trabajando duramente en la obra de Dios, a las hermanas que están sirviendo, y tú dices, ¿cómo? Pues porque esos son los que quiere Satanás. El borrachito que está allá tirado en la esquina no le apura, ya lo tiene. Pero tú que quieres hacer un cambio, esa es la que te va a traer de bajada. Y a veces utiliza a la misma gente de uno para lastimar, porque te pones triste. Dijo mi hermana Lucy, Ángel no sé si está conectado, ¿no? Dijo, chismosa, me dijo, quién sabe qué día. Porque riéndonos, yo les digo que ella le dice a mis niños los monaguillos de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque pues ahí andan los chiquillos con nosotros. Y yo lo dije en tono que me dio risa, ¿verdad? Porque le digo, bueno, pues como dijo mi hermana, pues los monaguillos, pues sí son los ayudantes de él, ¿no? Y luego dice, chismosa, ¿para qué estás diciendo? El asunto es esto, es que si yo lo tomo personal, esos comentarios, yo me voy a ofender. Pero yo tengo que entender que Dios, si la misma gente, ¿verdad?, con las que dice, a los suyos vino, bueno, pues lo mismo va a pasar conmigo. Entonces aquí la palabra lo único que nos dice es, tú sigue enseñando, tú sigue confiando, tú sigue viviendo, que el pago lo va a dar Dios. Así es, así es. Entonces, la próxima semana no se pierda la última parte de este tema que estamos viendo. ¿Sí? Y lo que vamos a estar tocando en la próxima semana, hermanos, es haciendo una aplicación de este principio. Haciendo una aplicación de este principio. Vamos a tener un receso, hermanos, y vamos a regresar en breves minutos. Dios los bendiga.